Mi nombre es Valentina Morales y esta es la historia de cómo perdí mis piernas, pero encontré mi alma. Pero antes de que te sumerjas en la oscuridad que está por venir, déjame llevarte a un momento de luz pura. Un momento que, durante mis años más oscuros, olvidé por completo. Pero que ahora entiendo que fue el primer hilo de oro en el tapiz de mi destino. Tenía 4 años. Era un domingo de invierno en Buenos Aires, uno de esos días grises donde el frío se te mete en los huesos y no te abandona. Mi madre, Elena, me había llevado a visitar a mi abuela Esperanza, que vivía en un pequeño apartamento en San Telmo. La casa olía a canela y a viejas fotografías, a historias guardadas en cajones de madera. Mi abuela estaba en la cocina, preparando empanadas para el almuerzo. El sonido de la radio flotaba desde el salón, una melodía que no reconocía, pero que hacía que algo dentro de mi pecho se moviera como un pájaro enjaulado queriendo escapar. Era una pieza de Chopin. El vals en la menor, aunque yo no lo sabría hasta años después. Sin pensarlo, sin que nadie me dijera nada, comencé a moverme. Mis pies pequeños, descalzos sobre el suelo de madera gastado, encontraron el ritmo. Mis brazos se alzaron como si fueran alas. Giré, salté, me moví por ese pequeño salón lleno de muebles antiguos como si fuera el escenario del Teatro Colón. Cuando la música terminó, me detuve. Mi madre y mi abuela me miraban desde el umbral de la cocina, sus rostros llenos de una mezcla de asombro y algo más profundo. Algo que ahora reconozco como el momento en que los adultos ven el futuro de un niño escribirse ante sus ojos. Mira cómo se mueve, susurró mi abuela, con un brillo en los ojos. Es como si la música viviera dentro de ella. Mi madre se acercó, se arrodilló frente a mí. Sus manos, suaves y cálidas, me tocaron el rostro. ¿Te gustó bailar, mi amor? Yo asentí, aunque no tenía palabras para explicar lo que había sentido. Era como si, por primera vez en mi corta vida, hubiera encontrado mi lengua materna. Como si todo lo que había dentro de mí, todos mis sentimientos, todas mis preguntas, todas mis alegrías, hubiera encontrado finalmente una forma de expresarse. Entonces dijo mi madre, con una sonrisa extraña y decidida, dibujándose en sus labios, vamos a encontrar la manera de que bailes más. Esa tarde, mientras caminábamos de regreso a casa, mi madre me contó por primera vez sobre su propia historia con la danza. Me habló de sus años como bailarina, de la lesión que truncó sus sueños, de cómo había guardado sus zapatillas de punta en una caja en el armario, esperando el día en que alguien las volviera a usar. Pero tú me dijo, apretando mi mano pequeña entre la suya, tú vas a llegar donde yo no pude. Lo vi en tu cara hoy. La música te eligió, Valentine, y cuando la música elige a alguien, no hay fuerza en el mundo que pueda detenerla. No sabía entonces que esas palabras serían tanto una profecía como una maldición. No sabía que la música, esa fuerza que me había elegido, me llevaría a las alturas más gloriosas y a los abismos más profundos. No sabía que me lo daría todo y luego me lo quitaría solo para enseñarme que el verdadero regalo nunca había estado donde yo creía. 3 días después de aquella tarde, con mi abuela, mi madre me llevó a la escuela de danza Margarita Fernández, un pequeño estudio en el barrio de Barracas. La directora, la señora Fernández, era una mujer mayor, de cabello plateado recogido en un moño perfecto y ojos que parecían ver a través de las personas. Recuerdo el olor de ese lugar como si fuera ayer, una mezcla de colofonia, sudor limpio y esa particular fragancia de la madera vieja que ha absorbido años de música y movimiento. Las paredes estaban cubiertas de espejos, y por primera vez en mi vida, me vi multiplicada hasta el infinito. Era aterrador y mágico al mismo tiempo. Quítate los zapatos, pequeña, me dijo la señora Fernández, la danza empieza siempre con los pies desnudos. La clase de iniciación tenía otros 12 niños, la mayoría mayores que yo, pero desde el primer momento supe que era diferente, no por arrogancia, sino por una certeza silenciosa que vivía en mis huesos. Cuando la señora Fernández puso música y nos pidió que nos moviéramos libremente, los otros niños se movían con la torpeza adorable de la infancia. Yo me moví como si hubiera estado esperando toda mi vida ese momento. Interesante, murmuró la señora Fernández, con los ojos fijos en mí. Al final de la clase, llamó a mi madre aparte. Yo fingía estar ocupada atándome los zapatos, pero escuchaba cada palabra. Su hija, le dijo, tiene algo que no se puede enseñar, una musicalidad natural, una gracia innata. Llevo enseñando 40 años y solo he visto esto 3 veces, pero también le voy a decir algo más. Esto que ella tiene puede ser una bendición o una obsesión. Dependerá de cómo la guíe usted. Mi madre asintió gravemente. ¿Qué me recomienda? Clases privadas, 3 veces por semana. Y prepárese, señora Morales. Su hija no va a ser una niña normal. Va a vivir y respirar esto. Y usted va a tener que decidir si está lista para ese sacrificio. Los siguientes 8 años de mi vida fueron una
Montaña rusa de disciplina férrea. Pequeñas victorias y una creciente comprensión de que mi vida había tomado un camino del que no había retorno. Mis días comenzaban a las 6 de la mañana con una hora de ejercicios de flexibilidad. En mi habitación, desayunaba mientras visualizaba las combinaciones que habíamos aprendido el día anterior. El colegio era algo que tenía que soportar entre las clases de danza. A los 8 años. Mi cuerpo ya había comenzado a transformarse. Mis músculos se definían con una precisión casi adulta. Mis pies se arqueaban de una manera que hacía que otras madres miraran y susurraran. Pero también comencé a entender el precio de esa transformación. Recuerdo vívidamente una tarde de primavera, tenía 9 años. Había estado practicando Grens GTs durante 2 horas cuando sentí algo rasgarse en mi muslo izquierdo. El dolor fue agudo, eléctrico. Me detuve, respirando pesadamente. ¿Qué pasa, Valentine? Preguntó la señora Fernández. Me duele la pierna, admití, avergonzada de mi debilidad. Ella se acercó. Palpó el músculo. Es solo una tensión menor. Vas a seguir. Pero duele, insistí. Su expresión se endureció. El dolor es parte de la danza, niña. Si no puedes soportar un poco de dolor, entonces esto no es para ti. ¿Quieres ser bailarina o quieres ser una niña común que juega a ser bailarina? Tragué saliva, con los ojos llenándose de lágrimas que no me atreví a derramar. Quiero ser bailarina. Entonces, ignora el dolor. El dolor es temporal. La perfección es eterna. Continué practicando con la pierna dolorida. Esa noche, en casa, mi madre notó que cojeaba ligeramente. Le conté lo sucedido, esperando comprensión, tal vez un día de descanso. En lugar de eso, me preparó un baño con sales de Epsom y me dijo, mija, la señora Fernández tiene razón. Ser bailarina significa que tu cuerpo es tu herramienta de trabajo. Y las herramientas se desgastan, pero también se fortalecen. Tu cuerpo aprenderá a sanar más rápido, a ser más fuerte. Es parte del proceso. Así comenzó mi relación con el dolor. No como un enemigo, sino como un compañero constante. Aprendí a clasificar los dolores, el dolor bueno del músculo que se estira y crece, el dolor preocupante de una posible lesión. El dolor sordo de la fatiga crónica. Mi cuerpo se convirtió en un mapa de sensaciones que yo leía como una partitura. La primera gran victoria a los 12 años. Llegó el momento que había estado esperando sin saberlo, las zapatillas de punta. La ceremonia de la primera vez es algo que toda bailarina recuerda para siempre. Mi madre me llevó a la zapatería especializada en la calle Corrientes. El dependiente, un hombre mayor con manos de artesano, midió mis pies con una precisión casi quirúrgica. Pies perfectos para el ballet, murmuró, más para sí mismo que para nosotras, empeine alto, dedos largos pero no demasiado. Segunda y tercera articulación bien desarrolladas. Sí, estos pies van a hacer grandes cosas. Cuando me puse las primeras zapatillas de punta, el mundo cambió. El dolor era intenso, mis dedos se apretujaban dentro del yeso duro, pero la sensación de poder, de elevación, era adictiva. Cuando logré ponerme en punta por primera vez, manteniéndome erguida por 3 segundos completos. Mi madre aplaudió con lágrimas en los ojos. Ya no eres una niña, me dijo. Ahora eres una bailarina. Tenía razón. Algo fundamental había cambiado en mí. Cuando caminaba por la calle, la gente se giraba a mirarme. Mi postura, mi forma de mover los brazos, la manera en que sostenía mi cabeza, todo proclamaba que era diferente. Era bailarina, y eso se notaba en cada célula de mi cuerpo. A los 14 años, tuve mi primera experiencia de lo que realmente significaba ser artista, no solo técnica. Estaba trabajando en una variación de La Bella Durmiente. La danza de Aurora en el primer acto. Técnicamente, la dominaba. Cada paso, cada giro, cada posición estaba ejecutada con precisión mecánica, pero la señora Fernández no estaba satisfecha. Está bien, me dijo, después de mi enésima repetición, técnicamente perfecto. ¿Pero dónde está Aurora? ¿Dónde está la princesa que está a punto de pincharse el dedo y cambiar su destino para siempre? Todo lo que veo es a Valentine Morales ejecutando pasos. Sus palabras me frustraron profundamente. Había trabajado meses en esa variación. Mis músculos la conocían de memoria. ¿Qué más quería de mí? Siéntate, me dijo, apagando la música. Vamos a hablar de Aurora. No de los pasos, sino de la persona. ¿Qué siente una joven de 16 años que ha vivido toda su vida protegida, que nunca ha conocido el peligro? ¿En el día de su cumpleaños? ¿Qué siente cuando ve esa rueca por primera vez? ¿Curiosidad? ¿Rebeldía? ¿Una extraña atracción hacia lo prohibido? Nunca había pensado en eso. Para mí, la danza había sido siempre sobre la ejecución perfecta, no sobre la narrativa emocional. Quiero que vayas a casa, continuó, y que no practiques los pasos. Quiero que practiques ser Aurora. Mírate en el espejo y pregúntale a esa joven qué siente. Y mañana, cuando bailes. No quiero ver pasos.
Quiero ver una historia. Esa noche, en mi habitación, hice algo que nunca había hecho antes. Me puse frente al espejo, no para corregir mi técnica, sino para encontrar a Aurora dentro de mí. Cerré los ojos e imaginé cómo se sentiría vivir en un palacio, siendo la única hija, rodeada de lujo pero también de restricciones. ¿Cómo sería la curiosidad de una joven que nunca ha podido explorar el mundo? Cuando abrí los ojos y comencé a moverme, algo había cambiado. Los mismos pasos que había ejecutado cientos de veces ahora tenían un peso emocional diferente. Mi porte-bres no era solo una posición de brazos. Era la expresión de una joven estirándose hacia algo desconocido. Mis bourrées no eran solo pasos. Eran los pies de alguien caminando hacia su destino. Al día siguiente, cuando bailé para la señora Fernández, vi algo en sus ojos que nunca había visto antes, orgullo genuino. Ahí está, susurró cuando terminé, ahí está mi bailarina. La competencia nacional del nacimiento de una estrella a los 15 años. Llegó la oportunidad que definiría mi adolescencia, la competencia nacional de ballet joven. Era el evento más prestigioso para bailarines menores de 18 años en todo el país. El ganador recibiría una beca completa para estudiar en el Ballet Nacional y, más importante aún, sería considerado para papeles menores en las producciones principales. Los meses de preparación fueron los más intensos de mi vida hasta ese momento. Elegimos una variación de Chisel para la ronda clasificatoria y la famosa variación de las sílfides de la sílfide para la final. Eran piezas que requerían no solo técnica impecable, sino una madurez artística que pocas bailarinas de mi edad poseían. Las clases privadas se intensificaron a 2 horas diarias, 6 días a la semana. Mi madre contrató a un entrenador físico especializado en bailarines para trabajar mi fuerza y resistencia. Mi vida social, que ya era prácticamente inexistente, desapareció por completo. Mientras mis compañeras de colegio salían los viernes por la noche, yo estaba en el estudio, trabajando la misma secuencia de 32 foguetes hasta que mis piernas temblaban de agotamiento. Pero no era solo preparación física. La señora Fernández me hizo estudiar cada versión filmada de esas variaciones que pudo conseguir. Analizamos a Margot Fonteyn, a Maya Plisetskaya, a Alicia Alonso. Estudiamos no solo sus movimientos, sino sus interpretaciones, sus elecciones artísticas, la manera en que cada una contaba la historia a través de su cuerpo. No quiero que copies a ninguna de ellas, me advertía constantemente, quiero que aprendas de ellas, pero que encuentres tu propia voz. El público puede ver técnica perfecta en cualquier lugar. Lo que no puede ver en cualquier lugar es tu alma. La competencia se realizó en el Teatro San Martín. Durante 4 días en noviembre, había 68 participantes de todo el país. Yo era una de las más jóvenes, pero también una de las favoritas. Los periódicos especializados ya habían comenzado a escribir sobre la nueva promesa del ballet argentino. La presión era asfixiante. La noche antes de mi primera presentación, no pude dormir. Me quedé despierta, visualizando cada paso, cada transición, cada expresión facial. Mi madre se sentó a mi lado en la cama. ¿Tienes miedo?, me preguntó. Aterrorizada admití. Bien, dijo, sorprendiéndome. El miedo significa que te importa. Significa que entiendes la magnitud de lo que estás a punto de hacer. Pero no dejes que el miedo te paralice. Úsalo. Deja que te dé la energía extra que necesitas para brillar. Su consejo resultó ser perfecto. Cuando salí al escenario para la primera ronda, el miedo se transformó en una energía eléctrica que corrió por mis venas. La música comenzó y todo lo demás desapareció. No había jueces, no había público, no había competencia. Solo estaba Chisel, la joven campesina enamorada, y yo era su voz. Mi presentación fue, según los críticos que escribieron después, una revelación. Los jueces me dieron la puntuación más alta de la primera ronda. Pero más importante que los números fueron los rostros del público cuando terminé. Hubo un silencio absoluto por 3 segundos, seguido de una ovación que me hizo temblar las rodillas. La final, 2 días después, fue aún más intensa. La variación de las sílfides requería una etereidad, una sensación de no tocar el suelo, que era extremadamente difícil de lograr, pero algo mágico ocurrió esa noche. Desde el primer arabesque, supe que estaba volando. Cada salto parecía llevarme más alto de lo físicamente posible. Cada giro era perfecto, centrado, infinito. Cuando los jueces anunciaron mi nombre como ganadora, mi madre gritó desde el público. La señora Fernández lloraba sin disimulo. Yo, en el centro del escenario, con el ramo de rosas más grande que había visto en mi vida en los brazos. Supe que mi vida había cambiado para siempre. El titular del periódico al día siguiente decía, nace una estrella. Tenía 15 años. Y el mundo del ballet argentino estaba a mis pies.
La transición del estudio de la señora Fernández al Ballet Nacional fue como saltar de un estanque a un océano. El Teatro Colón no era solo un edificio, era una catedral del arte, un lugar donde las leyendas habían nacido y muerto, donde cada tabla del escenario había sido bendecida por los pies de los más grandes bailarines del mundo. Mi primer día como aprendiz del cuerpo de baile fue una mezcla de terror y éxtasis. El edificio me impresionó desde el momento en que puse un pie en él. Los pasillos parecían extenderse infinitamente, llenos de fotografías de glorias pasadas. El olor era diferente al del pequeño estudio donde había crecido, más denso, más sagrado, impregnado de décadas de triunfos y tragedias artísticas. La maestra principal, Meden Volkov, era una ex prima Beleina del Bolshoi que había llegado a Argentina en los años 60. Era una mujer pequeña, pero con una presencia que llenaba cualquier habitación. Sus ojos, de un azul casi transparente, parecían ver a través de tu alma y evaluar no solo tu técnica, sino tu carácter, tu potencial, tu valor como artista, así que tú eres la famosa Valentina Morales, me dijo en nuestro primer encuentro. Su acento ruso todavía marcado después de tantos años. He oído mucho sobre ti. Técnica impecable, presencia natural. Interpretación madura para tu edad, impresionante para una chica de provincias. Su tono no era despectivo, pero tampoco elogioso, era evaluativo, clínico. Pero continuó, aquí no eres especial. Aquí todos los bailarines eran los mejores en sus pueblos, en sus escuelas, en sus competencias. La verdadera pregunta no es si eres buena. La pregunta es si eres excepcional. Y eso, querida, está por verse. Las primeras semanas fueron un shock brutal para mi sistema. El nivel de exigencia era exponencialmente más alto que todo lo que había experimentado. Las clases duraban 4 horas cada mañana, seguidas de ensayos que podían extenderse hasta las 10 de la noche. Mi cuerpo, que creía estar en perfecto estado, comenzó a dolerme en lugares que no sabía que existían. Pero más difícil que la exigencia física era la competencia psicológica. Estaba rodeada de bailarines que, como yo, habían sido prodigios en sus lugares de origen. La chica que practicaba en la barra junto a mí había sido primera bailarina en el Ballet de Rosario. El joven que me ayudaba con los lifts había ganado competencias internacionales en Europa. Todos éramos estrellas que habíamos venido a luchar por el mismo cielo. Mi primera gran oportunidad llegó 6 meses después de mi ingreso. Iban a montar el Cascanueces para la temporada de Navidad y había una audición abierta para el papel de Clara. Era un papel protagónico, inusual para alguien tan nueva en la compañía. Pero mi reputación de la competencia nacional me había dado una oportunidad. La audición fue aterradora. Había 12 bailarinas compitiendo, todas con más experiencia que yo, pero también había algo diferente en mí. Los meses de trabajo intenso en el Ballet Nacional habían refinado mi técnica de maneras que ni siquiera sabía que eran posibles. Mi cuerpo respondía con una precisión y una fuerza que me asombraban. Cuando bailé la variación de Clara, en el segundo acto, algo mágico ocurrió. La música de Tchaikovsky, que conocía desde niña, se fusionó con mi cuerpo de una manera que nunca había experimentado. No estaba ejecutando pasos, estaba viviendo la historia. Era Clara, la niña que se aventura en un mundo de fantasía, que crece y se transforma a través de la magia y el amor. Al final de la audición, Meden Volkov me llamó aparte. Su expresión era indescifrable. Has conseguido el papel, me dijo simplemente, pero no te emociones demasiado. Esto es solo el comienzo. Clara es una prueba. Si la superas, tal vez tengas futuro aquí. Si no, habrá sido una linda experiencia para contarles a tus nietos. Los 2 meses de preparación para mi debut como Clara fueron los más intensos de mi vida hasta ese momento. Trabajaba con Meden Volkov 3 horas adicionales cada día, puliendo cada detalle, cada matiz, cada transición. Ella era implacable en su búsqueda de la perfección. No es suficiente bailar los pasos correctamente, me repetía constantemente. Cualquier bailarina competente puede hacer eso. Tú tienes que hacer que el público olvide que estás bailando. Tienes que hacer que crean que eres realmente Clara. Que esto está sucediendo por primera vez. También trabajamos en aspectos que nunca había considerado, como caminar en el escenario cuando no estaba bailando. Como usar mis ojos para contar la historia, como hacer que cada gesto pareciera espontáneo aunque hubiera sido ensayado 1000 veces. Mi partenaire era Sebastián Ruiz, un bailarín de 28 años que había sido contratado recientemente después de una temporada exitosa en el American Ballet Theatre. Era técnicamente brillante, pero también tenía una cualidad humana en su danza que hacía que el público se conectara inmediatamente con él. La clave de un buen pas de deux, me explicó durante uno de nuestros ensayos, no es hacer que los dos nos veamos increíbles por separado. Es crear una tercera entidad, algo que solo existe cuando bailamos juntos. Es química pura. Tenía razón.
cuando bailábamos juntos, especialmente en el gran pas de deux del segundo acto. Algo inexplicable ocurría. Nuestros movimientos se sincronizaban de una manera que iba más allá de la técnica. Era como si nuestros cuerpos hablaran el mismo idioma secreto. La noche del estreno, 15 de diciembre, fue surrealista. Mi camerino estaba lleno de flores, tarjetas de buena suerte y una energía nerviosa que podía cortarse con un cuchillo. Mi madre estaba allí, por supuesto, ayudándome a preparar mis zapatillas, asegurándose de que mi maquillaje fuera perfecto. ¿Cómo te sientes?, me preguntó mientras me aplicaba la última capa de labial. Como si fuera a vomitar y a volar al mismo tiempo, respondí honestamente. Ella se rió. Perfecto. Eso significa que estás lista. 20 minutos antes de que se levantara el telón, Medenvolkov vino a mi camerino. Me miró de arriba abajo, asintió aprobadoramente y luego me tomó de los hombros. Valentina, me dijo. He entrenado a cientos de bailarinas en mi carrera. Algunas tenían técnica perfecta, otras tenían carisma natural. Muy pocas tenían ambas cosas. Tú las tienes. Pero también tienes algo más, tienes hambre, hambre de grandeza, hambre de tocar algo más grande que tú misma. Esa hambre es lo que separa a las buenas bailarinas de las inmortales. Esta noche alimenta esa hambre. Cuando salí al escenario para mi primera entrada, el Teatro Colón estaba completamente lleno. 2.500 pares de ojos estaban fijos en mí. Por un momento, sentí que mis piernas iban a fallarme del terror. Pero entonces, la música comenzó. Y todo cambió. No recuerdo bailar. Recuerdo ser Clara. Recuerdo la sorpresa cuando el cascanueces cobró vida, el miedo cuando llegaron los ratones, la alegría del país de los dulces. Cada emoción era real, vivida, auténtica. El público desapareció. Solo existía la historia. La música y mi cuerpo contándola. El gran pas de deux del segundo acto fue trascendental. Sebastián y yo no estábamos ejecutando una coreografía. Estábamos volando juntos. Cada lift me elevaba no solo físicamente, sino espiritualmente. Cuando él me sostenía en esos arabesques imposibles, no sentía su fuerza sujetándome. Sentía que la música misma me sostenía en el aire. Al final del ballet, cuando hice mi última reverencia, el silencio duró una eternidad, y entonces explotó. La ovación fue como una ola física que me golpeó. El público se puso de pie como un solo hombre. Los gritos de brava resonaban por todo el teatro. Llovían flores sobre el escenario, pero más que el ruido, más que la celebración, fue lo que vi en los rostros de la primera fila, lo que me marcó para siempre. Había lágrimas, gente adulta, seria, sofisticada, llorando por algo que mi cuerpo había expresado. En ese momento entendí el verdadero poder de la danza. No era entretenimiento, era comunicación del alma. Los siguientes 10 años fueron un ascenso meteórico que me llevó de promesa joven a prima vela inabsoluta del Ballet Nacional. Cada temporada traía nuevos roles, nuevos desafíos, nuevas oportunidades de crecer como artista. Mi Giselle, que debuté a los 22 años, se convirtió en legendaria. La crítica escribió que nunca habían visto una interpretación tan visceral de la locura de Giselle en el primer acto. La transformación de la joven inocente a la Willy vengativa del segundo acto era, según escribieron, una clase magistral de actuación a través del movimiento. Pero fue Mio de Todile en El lago de los cisnes lo que realmente consolidó mi reputación internacional, el papel doble. Interpretando tanto a la dulce princesa cisne como a su malévola contraparte, requería no solo versatilidad técnica, sino una comprensión profunda de la dualidad humana. Trabajé durante meses para encontrar las diferencias sutiles entre los dos personajes. Odette era toda líneas suaves, movimientos que fluían como agua, una tristeza noble en cada gesto. Odile era ángulos agudos, seducción calculada, cada movimiento diseñado para cautivar y destruir. La noche del estreno de mi primer El lago de los cisnes como protagonista, logré algo que pocos bailarines consiguen, hacer que el público olvidara completamente que la misma persona interpretaba ambos roles. En el tercer acto, cuando Odile seduce al príncipe, varias personas del público gritaron instintivamente, advirtiendo al protagonista del engaño. Era la prueba definitiva de que la ilusión era completa. Mi vida personal también floreció durante estos años. Ricardo había entrado en mi vida como una brisa fresca en medio de la intensidad constante de mi carrera. Era cirujano cardíaco, un hombre brillante y estable que entendía la dedicación que requería la excelencia profesional, pero que también me ofrecía un refugio de normalidad. Nuestro noviazgo fue una mezcla perfecta de pasión y tranquilidad. Él venía a todas mis presentaciones, sentado siempre en la misma butaca del palco lateral izquierdo. Después de cada función, independientemente de lo tarde que fuera, me esperaba con una rosa blanca y una sonrisa que me hacía sentir que había alguien en el mundo que me amaba, no por lo que hacía en el escenario,
sino por quién era cuando las luces se apagaban. Recuerdo vívidamente la noche en que me pidió matrimonio. Fue después de mi presentación de Romeo y Julieta. Yo había interpretado a Julieta y la intensidad emocional del papel me había dejado agotada pero exaltada. Ricardo me esperaba en mi camerino. Pero esta vez no había solo una rosa blanca, había un ramo entero y una pequeña caja de terciopelo. Valentina me dijo con la voz temblando ligeramente: he visto morir a Julieta cientos de veces en el escenario, pero nunca había sentido el dolor tan real hasta verte a ti. Me hiciste entender que el amor verdadero es estar dispuesto a arriesgarlo todo por otra persona. Y yo estoy dispuesto a arriesgarlo todo por ti. Se arrodilló allí mismo, en mi camerino lleno de flores y ropa sudada, con el maquillaje aún corriendo por mi rostro. ¿Te casarías conmigo? La propuesta fue perfecta no por su elaboración, sino por su autenticidad. Me casé con él 6 meses después en una ceremonia íntima en los jardines de Palermo. Mi vestido de novia había sido diseñado especialmente para permitirme moverme con gracia porque incluso en mi boda no podía evitar caminar como una bailarina a los 28 años. Recibí la invitación que todo bailarín sueña, una gira internacional como artista invitada estrella. Iba a bailar en los teatros más prestigiosos del mundo: el Metropolitan Opera House de Nueva York, el Royal Opera House de Londres, el Palais Garnier de París y el Teatro Mariinsky de San Petersburgo. La preparación para la gira fue exhaustiva. Cada teatro tenía sus propias particularidades. El escenario del Met era más grande de lo que estaba acostumbrada, requiriendo ajustes en mi proyección. El del Royal Opera House tenía una inclinación específica que afectaba el equilibrio. El Palais Garnier tenía una acústica única que cambiaba cómo percibía la música. Mi debut en Nueva York fue con Giselle. El crítico del New York Times escribió: Valentina Morales no baila Giselle. Ella es Giselle. Su interpretación trasciende la técnica para convertirse en una experiencia casi religiosa. Rara vez hemos visto una fusión tan completa entre artista y personaje, pero fue en San Petersburgo donde experimenté algo que cambió mi percepción de lo que significaba ser bailarina. El Teatro Mariinsky era la catedral del ballet clásico, el lugar donde habían nacido los ballets que yo interpretaba. Bailar allí era como tocar las raíces mismas de mi arte. La noche de mi presentación de El Lago de los Cisnes, algo extraordinario sucedió durante el adagio del segundo acto. Estaba en medio de un arabesque penché, balanceándome en punta con una pierna extendida hacia atrás, cuando sentí que el tiempo se detenía. No era una metáfora. Literalmente sentí que había trascendido las limitaciones físicas normales. El público, que incluía veteranos del ballet ruso que habían visto a todas las grandes leyendas, se puso de pie en medio de la variación. Era algo que nunca había visto, una ovación en mitad de una pieza, interrumpiendo la música, porque lo que estaban presenciando era tan extraordinario que no podían contenerse. Esa noche, en mi hotel, escribí en mi diario: hoy toqué algo más grande que yo misma. No sé si volverá a suceder, pero ahora sé que es posible. Sé que el arte puede llevar tanto al artista como al público a un lugar que trasciende lo humano. Y ahora que lo sé, no puedo conformarme con menos. El éxito internacional, paradójicamente, se convirtió en mi enemigo más sutil. Cada triunfo elevaba las expectativas no solo del público y la crítica, sino las mías propias. Lo que había comenzado como amor puro por la danza se estaba transformando lentamente en una obsesión por mantener un estándar imposible. Mis entrenamientos se volvieron más largos, más intensos. Ya no me conformaba con la excelencia, buscaba la perfección absoluta. Comencé a ver imperfecciones donde antes veía logros. Un pequeño temblor en un arabesque que nadie más notaba me atormentaba durante días. Un aterrizaje que no era completamente silencioso se convertía en evidencia de que estaba perdiendo mi técnica. Ricardo comenzó a preocuparse. Valen me decía: tu cuerpo necesita descanso. Has estado entrenando 10 horas al día durante meses. Es inhumano. El arte no es humano, le respondía, repitiendo algo que había leído en una biografía de Maya Plisetskaya: es más que humano. Y si quiero crear arte verdadero, tengo que ser más que humana. Él trataba de razonar conmigo, pero yo estaba perdida en mi propia mitología. Me había convencido de que mi cuerpo era diferente, de que las reglas normales de fatiga y recuperación no se aplicaban a mí. Después de todo, ¿no había bailado en los teatros más prestigiosos del mundo? ¿No había recibido ovaciones que duraban 10 minutos? Claramente, era especial. Claramente, estaba destinada a algo más grande. Las señales de advertencia estaban ahí, pero las ignoré sistemáticamente. Dolores que antes me habrían hecho pausar, ahora los veía como obstáculos menores que superar. La fatiga crónica era simplemente el precio de la grandeza. Los
Episodios de mareo después de entrenamientos particularmente intensos eran normales para alguien que empujaba los límites de lo humanamente posible. Mi madre, con su intuición, también notó los cambios. Mijan me dijo una tarde después de verme ensayar. Te ves cansada. No físicamente cansada, espiritualmente cansada, como si estuvieras huyendo de algo en lugar de correr hacia algo. Sus palabras me molestaron porque tenían un dejo de verdad que no quería examinar, pero estaba demasiado invertida en mi imagen de invencibilidad para admitir que quizás necesitaba realmente descansar. El accidente en la mañana del 15 de marzo de 2015 amaneció gris y húmeda. Buenos Aires estaba saliendo de un verano particularmente caluroso, y la humedad se pegaba a la piel como una segunda capa. Recuerdo haber notado que el aire en el estudio del Colón se sentía pesado, cargado como antes de una tormenta. Estábamos en la 5ª semana de ensayos para la nueva producción de El Lago de los Cisnes. Era una versión especial, con nueva coreografía en algunos segmentos diseñada para celebrar mi 10º aniversario como prima Beleina. El teatro había invertido una fortuna en la producción, nuevos vestuarios, nueva escenografía, una orquesta expandida. Yo era el centro de todo y la presión era inmensa. Esa mañana en particular, no me sentía como yo misma. Había regresado la semana anterior de una gira agotadora por Asia, Tokio, Hong Kong, Singapur. 3 semanas de vuelos, hoteles, escenarios desconocidos y muy poco sueño real. Mi cuerpo aún estaba ajustándose al cambio de horario, y mis músculos se sentían pesados, lentos. ¿Te sientes bien para ensayar hoy?, me preguntó Márquez, nuestro director de ensayos, cuando llegué al estudio. Estoy perfectamente. Porque admitir debilidad no era una opción en mi vocabulario, solo necesito entrar en calor un poco más. Pasé 40 minutos adicionales en la barra, trabajando mis músculos hasta que se sintieron más familiares. Pero algo seguía fuera de lugar. Mi equilibrio estaba ligeramente descentrado. Mis giros no tenían la precisión habitual. Era sutil, tan sutil que probablemente solo yo lo notaba, pero estaba ahí. Estábamos trabajando en el segundo acto, específicamente en la variación de Odette, donde tiene que ejecutar una serie de Grands GTs que la llevan en diagonal a través del escenario. Era una secuencia que había hecho literalmente miles de veces. Mis músculos la conocían tan bien que podía ejecutarla dormida. Tomé mi posición en la esquina del estudio. La música comenzó, esa melodía melancólica y hermosa que cuenta la historia del cisne encantado. Mis primeros pasos fueron buenos, centrados. Pero cuando llegué al gran GT, el salto que requería que cruzara la mayor distancia, algo se sintió diferente. Salté. Por una fracción de segundo, estuve en el aire, volando como había hecho tantas veces antes. Pero en el momento del aterrizaje, mi pie derecho, que debía recibir todo mi peso, resbaló. El suelo estaba ligeramente húmedo por la condensación, algo que en circunstancias normales mi cuerpo habría compensado automáticamente, pero no estaba en circunstancias normales. Estaba fatigada, descentrada, operando en piloto automático. Mi cuerpo no hizo los ajustes necesarios. Caí. No fue una caída normal, controlada, como las que había experimentado durante años de entrenamiento. Fue una caída catastrófica. Mi torso se torció violentamente hacia la derecha, mientras mis piernas se doblaban hacia la izquierda. Escuché el sonido antes de sentir el dolor. Un crujido sordo, húmedo, como una rama gruesa quebrándose. Y entonces, el dolor. No era como ningún dolor que hubiera experimentado antes. Era blanco, cegador, y eliminó todo lo demás de mi conciencia. Grité. Un sonido que no reconocí como mío. Y luego, nada. La oscuridad me reclamó. El despertar en el hospital fue como emerger de un sueño profundo hacia una pesadilla. Las primeras sensaciones fueron la luz demasiado brillante, el olor antiséptico y voces preocupadas hablando en términos médicos que mi cerebro nublado no podía procesar. Está despertando, escuché decir a alguien, Valentine, ¿puedes oírme? Intenté responder, pero mi garganta estaba seca como papel de liga. Logré hacer un sonido, algo entre un gemido y un sí. Soy el Dr. Ferrer, dijo la voz. Soy neurocirujano. Has tenido un accidente durante tu ensayo. Estás en el hospital italiano. ¿Recuerdas qué pasó? La memoria regresó lentamente, el salto, la caída. El sonido terrible. Intenté moverme, sentarme, pero algo estaba terriblemente mal. Podía mover mis brazos, mi torso, pero mis piernas. No había nada. Ni dolor, ni sensación. Nada, mis piernas, logré susurrar. No puedo sentir mis piernas. El silencio que siguió duró una eternidad. Vi el intercambio de miradas entre el doctor y las enfermeras. Ricardo estaba allí, de pie junto a mi cama, su rostro una máscara de horror mal disimulado. Valentine, dijo el doctor Ferrer, con la voz cuidadosamente controlada, necesitamos hablar sobre tu lesión.
¿Te sientes lo suficientemente despierta para que te explique lo que pasó? Asentí. Aunque una parte de mí ya sabía que no quería escuchar lo que iba a decir. Cuando caíste comenzó, tu columna vertebral sufrió lo que llamamos una fractura por estallido en la tercera vértebra lumbar. Imagina que la vértebra, en lugar de romperse limpiamente, se desintegró. Los fragmentos de hueso fueron empujados hacia atrás, hacia el canal espinal. Sacó un modelo de plástico de una columna vertebral y me mostró exactamente dónde había ocurrido el daño. La médula espinal, continuó, es como un cable eléctrico principal que lleva todos los mensajes entre tu cerebro y el resto de tu cuerpo. Los fragmentos de hueso cortaron ese cable completamente. Realizamos una cirugía de emergencia para estabilizar la columna y remover los fragmentos, pero el daño neurológico ya estaba hecho. ¿Qué significa eso exactamente?, pregunté. Aunque ya conocía la respuesta. Significa que la comunicación nerviosa entre tu cerebro y la parte inferior de tu cuerpo ha sido interrumpida permanentemente. No vas a recuperar la sensación ni el movimiento en tus piernas. La lesión es irreversible. La palabra irreversible flotó en el aire como una sentencia de muerte. Nunca más caminaría. Nunca más sentiría mis pies tocando el suelo. Nunca más bailaría. ¿Nunca?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Nunca, confirmó el doctor. Lo siento, Valentine. Sé lo que la danza significaba para ti. Sé que esto es devastador. Pero quiero que sepas que todavía puedes tener una vida plena. Significativa, hay muchas cosas que dejé de escuchar. Sus palabras se convirtieron en ruido blanco. La única realidad que podía procesar era que mi vida, tal como la conocía, había terminado. Valentine Morales, la bailarina, había muerto en ese suelo de estudio. Lo que quedaba era solo un cascarón, un recordatorio roto de lo que una vez fue. El abismo los primeros meses después del accidente fueron un descenso gradual pero implacable hacia un infierno personal que no sabía que existía. El mundo se redujo a las 4 paredes de mi habitación de hospital y luego a las 4 paredes de mi apartamento, que ahora se sentía como una prisión de lujo. La pregunta que me atormentaba cada momento de vigilia era devastadoramente simple. ¿Quién era Valentine Morales si no era la bailarina? Durante 32 años. Mi identidad había estado tan fusionada con mi capacidad de danzar que ahora, sin ella, me sentía como un fantasma de mí misma. La fisioterapia se convirtió en mi tortura diaria programada. 3 veces por semana, Laura, mi terapeuta, llegaba con su uniforme impecable y su sonrisa profesional que me resultaba casi insultante. Ella representaba todo lo que yo había perdido. La movilidad sin esfuerzo, la gracia física, la capacidad de hacer que el cuerpo obedeciera a la voluntad. Buenos días, Valentine, decía cada vez. Como si fuera posible que algún día fuera realmente bueno. Hoy vamos a trabajar en las transferencias independientes. Las transferencias. La palabra misma me parecía cruel. Yo, que había pasado mi vida ejecutando movimientos que desafiaban la gravedad. Ahora tenía que aprender laboriosamente cómo mover mi propio cuerpo unos centímetros de una superficie a otra. La primera vez que lo intentamos fue una humillación absoluta. Laura me explicó la técnica con la paciencia de alguien que le enseña a un niño a atarse los zapatos, acercar la silla de ruedas a la cama, poner los frenos, colocar la tabla de transferencia como un puente, usar la fuerza de los brazos para deslizar el torso. Sonaba simple. En la práctica, fue una batalla perdida contra mi propio cuerpo. Mis brazos, aunque fuertes para los estándares de una bailarina, no estaban preparados para sostener todo mi peso. Al primer intento, mis manos sudorosas resbalaron en la tabla de plástico, caí de vuelta en la silla con un golpe sordo que me dejó sin aliento y con el rostro ardiendo de vergüenza. No pasa nada, dijo Laura con su calma profesional, nadie lo logra a la primera. Es completamente normal. ¿Normal? No había nada normal en esto. En mi mente, veía imágenes superpuestas y crueles, yo a los 18 años, ejecutando 32 fouettes consecutivos sin sudar, y yo ahora, incapaz de mover mi propio cuerpo unos míseros centímetros. Intentamos una y otra vez. El sudor me corría por la frente. Mis músculos temblaban por el esfuerzo desconocido. Cada fallo era una confirmación más de mi nueva realidad. Yo, que había sido la encarnación de la gracia física, ahora era torpe, dependiente. Patética. Después de media hora de intentos fallidos, me rendí. Bastan, dije, mi voz un gruñido animal. No puedo más. Si puedes, Valentine, insistió Laura, solo necesitas más práctica. ¿Práctica? Exploté. Mi voz cargada de un veneno que la hizo retroceder físicamente. ¿Qué sabes tú de práctica? ¿Dedicaste 10 horas diarias durante 20 años a perfeccionar tu arte? ¿Sangraste en unas zapatillas de punta hasta que tus pies fueran puro músculo y voluntad? ¿Y luego lo perdiste todo en un segundo de estupidez? No me hables de práctica,
Laura recogió sus cosas en silencio. Su sonrisa profesional finalmente borrada. Continuaremos el miércoles, dijo en voz baja antes de marcharse. Cuando la puerta se cerró, rompí a llorar. No era solo por mi cuerpo roto, sino por la persona horrible en la que me estaba convirtiendo. El veneno de mi amargura estaba envenenando todo lo que tocaba. El deterioro Ricardo. Mi ancla emocional durante años se convirtió en el testigo involuntario de mi desintegración. Él, acostumbrado a arreglar corazones rotos literalmente, se enfrentaba a una rotura que no podía suturar, un problema que no podía resolver con sus manos hábiles y su conocimiento médico. Su frustración se manifestaba de maneras que ambos intentábamos ignorar pero que eran imposibles de ocultar. Dejó de contarme sobre sus cirugías exitosas. Consciente de que mis propios éxitos ahora se medían en centímetros de progreso en fisioterapia. Nuestras cenas, antes llenas de conversación animada y risas, se volvieron silenciosas, interrumpidas solo por el sonido de los cubiertos contra los platos. El sexo, por supuesto, se había vuelto imposible, no solo por las limitaciones físicas, sino por el abismo emocional que se había abierto entre nosotros. Él comenzó a dormir en el sofá, con la excusa de que no quería molestarme durante la noche si necesitaba algo. Ambos sabíamos que era una mentira piadosa. Nuestra última conversación real, la que efectivamente puso fin a nuestro matrimonio, no fue una explosión dramática, fue una implosión lenta y dolorosa, como un edificio colapsando sobre sí mismo en cámara lenta. Era una tarde de sábado, 6 meses después del accidente. Yo no había salido del apartamento en semanas, rechazando sistemáticamente sus sugerencias de paseos o visitas a amigos. Estaba sentada en mi silla de ruedas frente a la ventana, observando a la gente en la calle vivir sus vidas normales. Caminando, corriendo, simplemente existiendo con una facilidad que ahora me parecía milagrosa. Ricardo entró en la habitación y se quedó de pie detrás de mí durante un largo rato. Podía sentir su presencia, su lucha interna, la conversación que había estado ensayando en su cabeza. Valentina, dijo finalmente, su voz cargada de una fatiga que parecía años más vieja. Necesitamos hablar. No me giré. Continué mirando hacia afuera, hacia el mundo que ya no me pertenecía. Esto nos está matando a los dos, continuó, te miro y ya no te reconozco. Y sé que cuando me miras, tampoco me reconoces a mí. Hizo una pausa, respiró profundamente. Te amo. O al menos, amo a la mujer de la que me enamoré. La que ardía de pasión. La que veía belleza en todo, la que desafiaba al mundo con cada movimiento. Pero esta persona en la que te has convertido, esta amargura, este silencio, este rechazo a todo lo que trato de hacer para ayudarte, no sé cómo llegar a ti. Me giré lentamente para mirarlo. Su rostro mostraba una angustia genuina. No era un villano en mi historia. Era simplemente un hombre que había llegado a su límite emocional. Tomé la pequeña pizarra que se había convertido en mi principal forma de comunicación cuando no quería hablar. Y escribí con letras temblorosas, no te pedí que me arreglaras. Él leyó las palabras y una sonrisa triste se dibujó en sus labios. Lo sé, dijo, y tal vez ese es el problema. Soy cirujano. Veo algo roto y mi instinto es arreglarlo. Pero tú no solo estás rota físicamente, pareces determinada a permanecer rota emocionalmente también. Y yo no puedo más. Me está consumiendo verte así. Se arrodilló frente a mi silla. Tomó mis manos frías entre las suyas cálidas. Me voy, Valentine. No porque no te ame, sino porque te amo demasiado como para permitir que ambos nos destruyamos así. Necesito salvarme a mí mismo para poder seguir viviendo. Y tú necesitas encontrar tu propia manera de volver a vivir. No dije nada. No escribí nada, solo lo miré y en sus ojos vi no solo su dolor, sino mi propio reflejo. Y entendí que tenía razón. La mujer de la que se había enamorado había muerto en ese suelo de estudio, lo que quedaba eran solo los restos. Y él estaba tratando de amar a un fantasma. Asentí lentamente, dándole permiso para salvarse a sí mismo. Esa noche, mientras él empacaba sus cosas en la habitación contigua, el sonido de la cinta adhesiva, sellando las cajas de cartón, era como tierra siendo arrojada sobre un ataúd. Cuando la puerta principal se cerró con un clic final, el silencio que quedó no era un silencio normal. Era un silencio con peso, con textura, con vida propia. Y por primera vez desde el accidente. No sentí rabia, no sentí autocompasión, no sentí nada en absoluto. Solo un vacío profundo y absoluto, como si mi alma también hubiera sido amputada. El giro era un miércoles por la tarde. Mediados de noviembre semestre, la primavera porteña estaba en plena floración. Una enfermera me había insistido en que saliera al pequeño balcón de mi apartamento. Solo por 20 minutos había dicho, el aire fresco le hará bien. Accedí de mala gana. La enfermera empujó mi silla de ruedas hasta el balcón y cerró la puerta de cristal detrás de mí.
El sol me pareció una ofensa, una luz demasiado brillante para mi mundo oscuro. Me quedé allí, observando la vida en la plaza de abajo, sin verla realmente. Entonces, una música irrumpió en el aire. Clara, potente. Un bandoneón visceral sobre una base electrónica rítmica. Venía de la plaza. Irritada, busqué la fuente del sonido. Y entonces la vi. En un claro de cemento. Una joven en una silla de ruedas deportiva, con ruedas de un rojo vibrante, se movía al ritmo de la música. La joven, Sofía. No estaba simplemente paseando, estaba bailando. Mi primer pensamiento fue un latigazo de desdén, patético, pero el instinto, esa parte de mí que creía muerta, se impuso. Mis ojos de bailarina no pudieron evitar analizar. No tenía la línea del ballet. Sus hombros estaban tensos, su centro de gravedad era completamente diferente, pero tenía musicalidad. Dios mío. Tenía una musicalidad que brotaba de cada poro. Su silla giraba con una precisión asombrosa, usando el impulso de las ruedas como parte de la coreografía. Su torso se arqueaba hacia atrás en un cambre lleno de desafío. Sus brazos cortaban el aire, no con la delicadeza del ballet, sino con una fuerza cruda y expresiva. No había técnica clásica, no había líneas perfectas. Pero había algo más, una historia, una verdad. Me incliné hacia adelante sin darme cuenta, mis nudillos blancos por la fuerza con que agarraba la barandilla. El fantasma del artista en mi interior, que había estado enterrado bajo capas de amargura, comenzó a despertar. Es como si la música viviera dentro de ella. Las palabras exactas de mi abuela, dichas en otra vida, resonaron en mi mente con una claridad devastadora. La música alcanzó su clímax y Sofía se detuvo con el pecho agitado, los brazos extendidos hacia el cielo como en un acto de ofrenda. Por un instante, como si sintiera una mirada sobre ella. Giró la cabeza y sus ojos se encontraron con los míos. Fue solo un segundo. No había lástima en su mirada. Solo un reconocimiento directo, casi un desafío. Luego, sonrió para sí misma y se dirigió a un banco a tomar agua. Retrocedí bruscamente. Por primera vez en años, una grieta se abrió en la pared de mi desesperación. Una pregunta simple, aterradora y llena de posibilidades. ¿Y si mi madre tenía razón? ¿Y si hay otra forma de danzar? Los días siguientes. No pensé en el final. Pienso en Sofía. Mi antigua obsesión por la perfección se transformó en una nueva obsesión, encontrar a la chica de la plaza. Con la ayuda de mi madre, la encontré. Sofía era parte de Almas en Movimiento, una compañía de danza integrada. Asistí a un ensayo. El lugar era un gimnasio adaptado, no un estudio sagrado. Vi cuerpos de todas las formas y capacidades. Al principio, me sentí como una extraña, una reliquia de un mundo de élite. Pero mientras observaba, mi alma de artista tomó el control. Vi más allá de las limitaciones físicas y vi la esencia, la musicalidad, la expresión, la historia en cada movimiento. Me acerqué a la directora del grupo. No pedí bailar. Pedí observar. Pedí ayudar. Me convertí en una presencia constante en los ensayos. Una tarde, mientras Sofía luchaba con una transición compleja, intervine. No pienses en el giro de la silla. Piensa en tu torso. Es un latigazo. La silla te seguirá. La energía nace aquí. Toqué mi propio pecho. Sofía me miró, probó el movimiento de nuevo. Y la transición fluyó con una nueva potencia. Fue un momento de quiebre. He encontrado una nueva forma de usar mi voz. Los meses pasaron. Ya no era la espectadora. Era la coreógrafa. Mi apartamento, antes una tumba, ahora estaba lleno de música. Notas y diagramas de movimiento. Había encontrado otra forma de danzar. La función es la noche del estreno. La compañía Almas en Movimiento presenta su nueva obra, Irreversible, con coreografía de Valentine Morales. En mi silla de ruedas, me muevo con una calma profesional en medio del caos organizado. Me acerco a Sofía, que está a punto de entrar en escena. Siento que no puedo respirar. Le sonrío. Una sonrisa genuina, llena de paz. Respirar es para principiantes. Tú ya sabes volar. Ahora sal ahí y cuenta nuestra historia. Me siento en la primera fila, al lado de mi madre. Las luces se apagan. El silencio. La música comienza. Es el mismo remix de Piazza la de la plaza. En el escenario, Sofía y los demás bailarines ejecutan la coreografía. Es una pieza que habla de la caída y la fragilidad, pero también de la fuerza bruta de la resiliencia. Es a la vez desgarradora y esperanzadora. Observo, y las lágrimas corren libremente por mis mejillas. Pero no son las lágrimas de la pérdida, son lágrimas de catarsis, de creación. De orgullo. La pieza termina, el público estalla en una ovación atronadora. Voz en off de Valentine, la música me eligió a los 4 años. Me dio alas y luego me quitó el cielo, pero me equivoqué. El regalo nunca fue tener piernas para bailar. El verdadero regalo
Fue tener un alma que necesitaba hacerlo, de cualquier forma posible. En el escenario, Sofía, bañada en luz, me busca en la oscuridad del público. Nuestras miradas se encuentran. Ambas sonreímos. Mi rostro, finalmente, está en paz.